Ok, entonces vamos a continuar, ¿ok? ¿Dudas con lo que hemos visto hasta ahora? Ok, entonces, ¿puedo borrar esto? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer se le conoce como conversiones. ¿Qué es una conversión? Una conversión es pasar de un tipo de unidad a otro tipo de unidad. Por ejemplo, si yo tengo metros, pasarlos a kilómetros, ¿no? O viceversa. O si yo tengo, por ejemplo, segundos, pasarlos a minutos. O viceversa. Eso se le conoce como una conversión. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a convertir de unidades a otras unidades. Por ejemplo, para empezar, vamos a usar cosas que nosotros mismos ya sabemos. Como por ejemplo, lo es... Um, ¿Puedes activar el micrófono? Espérate. A ver, intenta abrir tu micrófono. O alguien intenta abrir su micrófono. Ok. Es que Ileana creo que no puede. ¿Tienes alguna pregunta, Ileana? O si puedes, escríbela. Aquí en el chat del Meet. ¿Vale? Si no puedes, ¿cómo se dice? Hablar. O no puedes activar tu micrófono. Entonces les decía que una conversión es pasar de una unidad a otra. Siempre y cuando sean del mismo tipo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un tipo que es tiempo, yo puedo pasar de unidad a unidad, es decir, de horas, por ejemplo, a minutos o a segundos. ¿Por qué? Porque todas pertenecen a la misma base, que es el tiempo, ¿ok? Al mismo tipo, que es el tiempo. Si yo tengo longitud, yo puedo transformar de diferentes longitudes. Por ejemplo, de metros a kilómetros, o en casos extraños a pulgadas, o en casos extraños a pies, ¿no? Pero porque todos son unidades de longitud. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? Entonces, para yo poder hacer una conversión, necesito saber ciertas cosas que fungen como base de cualquier cosa. Por ejemplo, ¿puedo borrar? Voy a borrar. Por ejemplo, cosas que yo sé son que una hora, ¿cuántos minutos tiene? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Ok? ¿Cuántos? Un minuto. ¿Cuántos segundos tiene, por ejemplo? 60. Si un kilómetro, por ejemplo, ¿cuántos metros tiene? 1000. ¿Ok? Entonces yo todas esas cosas o esas bases las puedo usar para poder convertir de una unidad a otra. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les pongo lo siguiente. Convertir de... Convertir una hora. Convertir una hora a
segundos, por ejemplo. ¿Cómo yo haría eso? Pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a usar estas cosas que se llaman reglas de 3, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que usar es lo siguiente. Una hora, ¿no? Lo que yo quiero convertir. ¿Qué es lo que yo quiero convertir? Pues esto, que es una hora. Entonces lo voy a apuntar. Una hora. Ahora, voy a abrir un paréntesis, ¿ok? Y en este paréntesis va a ir una fracción, donde arriba va a ir una cosa y arriba va a ir otra cosa. Aquí es donde yo voy a meter las cosas que yo sé o las relaciones que yo sé. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero quitar ahora? Quiero quitar esta H que significa hora, ¿ok? Como quiero quitarla y está arriba, la voy a poner abajo, ¿vale? Y lo que yo sé es una hora con respecto a los minutos, ¿no? Entonces yo sé que una hora, ¿cuántos minutos equivale? 60, ¿vale? Ahora, si hago esa conversión, me va a quedar minutos, pero yo no quiero minutos, yo quiero segundos, ¿ok? Entonces necesito quitar estos minutos. ¿Los minutos dónde están? Se encuentran arriba. Entonces, para yo poderlos quitar, los voy a poner abajo. Entonces pongo aquí minutos. ¿Y qué es lo que yo quiero ahora? Yo ya no quiero minutos, yo quiero ahora segundos. Y entonces yo sé que un minuto, ¿cuántos segundos equivale? 60. Entonces me queda esto, ¿ok? Entonces hago esa operación y me queda 1 por 60. ¿Cuánto me da? 60. Entre 1, ¿cuánto me da? 60. Ahora 60 por 60, ¿cuánto me da? 3600. Entre 1, ¿cuánto me da? 3600. Ahora, horas se van con las horas, minutos se van con los minutos y me quedan segundos. Entonces yo puedo decir que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Sí se entendió? Ahora, ustedes van a tratar de acordarse de esta relación. Una hora es igual a 3600 segundos. Traten de aprendérsela, ¿vale? Por cualquier cosa. Esa relación. Una hora es igual a 3600 segundos. ¿Va? Ahora vamos a hacer otra conversión. ¿Les parece? Por ejemplo, si yo les digo convertir 8 metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Cómo hago eso? Pues lo primero que tengo que hacer es que poner lo que yo quiero convertir. ¿Y yo qué quiero convertir? Quiero convertir esto. 8 metros por segundo. Entonces lo supongo. 8 metros por segundo. ¿Ok? Y ahora abro paréntesis y hago lo siguiente. ¿Qué es lo que yo quiero quitar? Los metros. ¿Dónde están los metros? Los voy a poner abajo. ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo ya no quiero metros, yo quiero kilómetros. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo sé? Que un kilómetro equivale a ¿cuántos metros? A 1000. ¿Sí? Y ahora abro paréntesis otra vez, porque ya me deshice ahora de los metros. Ahora, ¿de quién me quiero deshacer? De los segundos. ¿Dónde están los segundos? Los pongo arriba. ¿Y qué es lo que yo quiero ahora? Y las pongo abajo. Y yo sé que una hora a ¿cuántos segundos equivale? Exacto, 3600. ¿Sí?
y ya. Entonces tengo 8 por 1 entre 1000, tengo a 0.008, ¿ok? Y luego 0.008 por 3600, ¿cuánto me da? Exacto, tengo 28.8. Entonces, metros se van con metros, segundos se van con segundos y me queda kilómetros por hora. ¿Sí se entendió? ¿Quieren, ¿Quieren que hagamos otro o quieren intentar uno ustedes solos? Vamos a hacer otro. Vamos a convertir 32 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues primero tengo que apuntar lo que yo quiero convertir, que en este caso son 32 kilómetros por hora, ¿ok? Abro paréntesis. ¿Qué es lo que yo quiero eliminar? ¿Qué quiero eliminar? Quiero eliminar los kilómetros. ¿Dónde están los kilómetros? Entonces los pongo abajo. ¿Y qué es lo que yo quiero arriba ahora? Metros, ¿no? Entonces yo sé que un kilómetro vale 1000 metros. ¿Ok? Ahora abro otra vez paréntesis. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero eliminar? Yo quiero eliminar ahora las horas. Las horas están abajo. Entonces yo las pongo arriba. ¿Y qué es lo que yo quiero abajo ahora? Yo quiero segundos. ¿Y qué es lo que yo sé? Que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Vale? Y esto es igual a 32 por 1000. ¿Cuánto me da? Me da 32.000. Entre 3600, ¿cuánto me da? Me da 8.8. Entonces me queda 8.8 kilómetros se van con kilómetros, horas con horas, y me queda metros por segundo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ahora sí, si les pongo uno, ¿ustedes creen poderlo resolver? A ver. ¿Puedo borrar? A ver, convertir. Mmm, 12.8 metros por segundo a kilómetros por hora. A ver, inténtenlo. Si se atoran, me dicen, ¿vale?
¿Quieren que lo resuelva? No. Lo hiciste al revés, creo. Multiplicaste lo que tenías que dividir y dividiste lo que tenías que multiplicar. ¿Cómo van los demás? Ahí te estás equivocando con una décima. ¿Quieren que lo haga? Ok. Entonces. Pues vamos a resolverlo. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a transformar estos que son 12.8 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que quitar o lo que quiero quitar? Son los metros. ¿Dónde están los metros? Están arriba. Entonces los pongo abajo. ¿Y qué es lo que yo quiero? Quiero kilómetros. Entonces yo sé que un kilómetro vale 1000 metros. ¿Ok? Ahora abro paréntesis otra vez. ¿Qué es lo que quiero eliminar ahora? Los segundos. Entonces, ¿los segundos dónde están? Los pongo arriba. ¿Y qué es lo que yo quiero eliminar? ¿O qué es lo que yo quiero ahora, perdón? Horas. Y yo sé que una hora vale 3600 segundos. ¿Ok? Ahora multiplico. 12.8 por una, 12.8. Entre 1000 me da a 0.00128. Eso lo multiplico por 3600 y me da 46.08. Entre 1, 46.08. Y ya me quedan kilómetros por hora. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok.
¿Quieren intentar hacer otro o pasamos a lo que sigue? Ok, a ver, convertir. 13 metros por segundo a kilómetros por hora. A ver, intenten resolver ese. Ok, ¿cuánto te dio? Muy bien. ¿Quieren que lo haga? Vamos a hacerlo, ¿vale? Sí, es eso. ¿Dudas? A ver, vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que poner es lo aquello que queremos convertir, que en este caso son 13 metros por segundo, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero quitar? Los metros, ¿dónde están los metros? Los pongo. ¿Y qué es lo que yo quiero? Quiero kilómetros. Y yo sé que un kilómetro vale 1000 metros. Ahora abro paréntesis otra vez. ¿Y qué es lo que yo quiero eliminar ahora? Los segundos, ¿dónde están los segundos? Entonces los pongo arriba. ¿Y qué es lo que yo quiero ahora? Ok, ¿vale? ¿Y yo qué sé? Que una hora vale 3600. Multiplico 13 por una, 13. Entre 1000 me da 0.0013. Por 3600 me da 46.8. Entre 1, 46.8. Y metros se van con metros, segundos se van con segundos y me quedan kilómetros por hora. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok.
hacer otro o quieren que ya pasemos a lo que sí? Como ustedes me digan. Entonces vamos a pasar a lo que sigue. Ahora, todo lo que hemos estado viendo es estar estructurando las bases que yo necesito para poder estudiar física, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la física en sí misma. Cuando... A ver, quiero que me respondan eso. ¿Alguna vez ustedes han estado con bebés? ¿En algún momento de su vida han estado con un bebé? Ajá. ¿Has convivido con bebés? Ok. Ahora, ¿qué es lo que le llama la atención a un bebé? ¿Le llama la atención molestar? No, a ti te molesta, mas no le llama la atención molestarte. Ok, pero ¿por qué les gusta jalarte la barba y el pelo? Ok, los demás, cuando han convivido con un bebé, ¿qué les llama la atención? ¿Y qué hacen las llaves para que les llame la atención? Aparte del ruido, se empieza... Ok, pero también les llama la atención aquello que se empieza a mover, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, las llaves, ¿qué haces? ¿A poco si tú nada más les pones las llaves, les interesa? Las tienes que sacudir, ¿no? Si tú les pones una sonaja, ¿a poco nada más van a tener la sonaja? No, necesitas moverla, ¿no? Entonces, a eso voy. Este, para, o a lo que nos empieza a llamar la atención es el movimiento, ¿ok? Entonces, el movimiento siempre ha estado presente en la vida de cualquier ser humano. Entonces, como está presente en cualquier vida del ser humano, empezó a ser el objeto de estudio, ¿ok? Por ejemplo, si yo empiezo a mover una cosa, entonces ya me llama la atención y quiero saber por qué se mueve. A ese tipo de movimiento se le conoce como cinemática, ¿vale? Al estudio del movimiento mismo se le conoce como cinemática. Y entonces, como ya voy a empezar a estudiar esto que es el movimiento, voy a estudiar un movimiento en particular. Este movimiento se caracteriza porque tiene una velocidad constante. Por eso se caracteriza este movimiento. Y como ya tiene una velocidad constante, puede también tener una trayectoria rectilínea. Entonces puede tener una trayectoria rectilínea. ¿Vale? ¿Y cómo se llama este movimiento? A este movimiento se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme, o como se abrevia, el MRU. ¿Vale? Entonces, ya estamos empezando a hablar de lo que es el movimiento. Y el movimiento, el primer movimiento se caracteriza porque tiene una velocidad constante. ¿Qué quiere decir que tenga una velocidad constante? Quiere decir que esta velocidad nunca va a cambiar. Si empieza con 3 metros por segundo, después de una hora va a seguir con 3 metros por segundo. O después de 2 horas va a tener 3 metros por segundo. Entonces siempre va a tener esa misma velocidad. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok.
Entonces, este movimiento o el movimiento rectilíneo uniforme solamente viene con una formulita. Esta fórmula es distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esta es la única formulita que me representa el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, con esto vamos a empezar a tratar de resolver una serie de problemas. ¿Ok? ¿Puedo borrar? A ver, el primer problema. Vamos a escribir lo siguiente. Me queda ahora tengo ese problema. Me dice, un automóvil se mueve a una velocidad de 30 km por hora. Si después de... Y me preguntan cuál es la distancia que recorrió después de 0.5 horas. ¿Vale? Ahí está. Ese problemita. Entonces, cuando nosotros estemos resolviendo un problema en física, debemos de darnos cuenta de una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Que todas las unidades estén de la misma manera o tengan las mismas unidades. Es, por ejemplo, si yo voy a trabajar con tiempo, lo voy a trabajar con horas, todas deben de tener horas. O si voy a trabajar con metros, en todos lados salga metros. Por ejemplo, en este problema yo estoy trabajando la velocidad con horas y también la estoy trabajando con... Y el tiempo lo estoy trabajando también con horas. ¿Ok? Entonces, como no hay ningún problema, puedo proseguir. Si en dado caso no tenga el mismo tipo de unidades, tendré que realizar una conversión. ¿Vale? ¿Para qué? Para que todo tenga o todas tengan las mismas unidades. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, no hay necesidad de hacer ninguna conversión. Entonces podemos pasar a resolver el problema, el cual me indica que existe un automóvil que va a una velocidad de 30 km por hora. Y me preguntan cuál es la distancia que recorrió después de 0.5 horas. ¿Ok? Entonces, lo segundo que tengo que hacer después de verificar las unidades es ver qué datos tengo. ¿Qué datos tengo? Tengo la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? 30 km por hora. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro dato tengo? Exacto, el tiempo, ¿no? El tiempo, el cual me da ¿cuánto? 0.5 horas. ¿Ok? ¿Y qué me están preguntando? La distancia, que es algo que yo no conozco. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Entonces ahora voy a pasar a ver qué fórmula voy a usar. ¿Qué fórmula voy a usar?
Exacto, pues es la única que les he dado, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, para poderlo resolver, necesito saber, que lo que me están preguntando se encuentre sola en un lado de la igualdad. Por ejemplo, aquí me están pidiendo que encuentre la distancia. Entonces yo les pregunto, ¿está la distancia sola en un lado de la igualdad? Sí, ¿no? La distancia está sola y la velocidad está con el tiempo. Como la distancia está sola, entonces no tengo que realizar ningún despeje. Así se queda tal cual. ¿Vale? Entonces, como ya no hay nada que hacer, sustituyo. Entonces sustituyo. Entonces me queda que la distancia es igual a la velocidad, que es 30, por el tiempo, que es 0.5. ¿Cuánto me da esa operación? 30 por 0.5. Me da 15. Y como es distancia, ¿qué unidades tiene? Kilómetros. Porque aquí estoy trabajando con kilómetros. ¿Sí? Entonces tengo kilómetros. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, respuesta o resultado. Recorrió, o la distancia fue de 15 kilómetros. Y ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Quieren que hagamos otro? ¿O quieren intentar uno ustedes solos? Sí que. Ok, vamos a hacer otro. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora tengo ese problema. Dice, un perro recorre una velocidad de 10 metros por segundo. ¿A cuánto tiempo le tomó recorrer 29 metros? ¿Cómo resolverían ese problema? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Los datos. Entonces, primero verificamos que todo esté con las mismas unidades. Aquí tenemos metros, entonces todo bien. Luego ustedes dicen que veamos los datos. ¿Qué datos tengo? La velocidad, que cuál vale cuánto. 10 metros por sobre segundo. ¿Y la distancia? ¿Cuánto vale la distancia? 29 metros. ¿Y qué me están preguntando? El tiempo, ¿ok? Que es el que no conozco. ¿Qué fórmula voy a usar? No. ¿Cuál es la única fórmula que les he enseñado? Velocidad por tiempo, ¿vale? Ahora, necesitamos que la T esté solita. ¿La T está solita? No. ¿Qué le estorba para que esté solita? La velocidad. ¿Qué le está haciendo la velocidad al tiempo? Entonces pasa. Entonces vamos a realizar un pequeño despeje. ¿Vale? Entonces, si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Sí? Y ya.
Entonces ahora sustituyo. ¿Vale? Entonces me queda que el tiempo es igual a la distancia, que son 29 entre 10. ¿Cuánto es 29 entre 10? 2.9. ¿Y son qué? ¿Qué unidades tiene? Si son unidades de tiempo, el tiempo en que se mide. Aquí en este problema. Segundos. ¿Vale? Entonces ya está. Resultado. El tiempo que le tomó fueron 2.9 segundos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Quieren que hagamos otro o quieren intentarlo? Ok, vamos a hacer otro entonces. Bueno, les voy a poner uno. A ver, tengo ese problema. Dice, un camión viaja a una velocidad de 45 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrió después de 1.5 horas? A ver, inténtenlo. Si se atoran, me dicen, ¿ok? Ok. ¿Cuánto les dio? Muy bien. ¿Quieren que lo haga? Vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que tengo que encontrar son los datos, ¿no? ¿Qué datos tengo? La velocidad, que es 45 kilómetros por hora, y el tiempo, que es 1.5 horas. ¿Vale? Y me están preguntando la distancia, que es la que no conozco. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Pues la que está 2. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Necesito despejar? No. Entonces, sustituyo. Entonces me queda que la distancia es igual a la velocidad, que es 45 por 1.5. Y esto me da 67.5 kilómetros. Muy bien. Y ya. Ahí está. ¿Dudas? Ok. Vamos a ver. Quiero que intenten hacer esto. A ver qué tal.
Ahí está. Me están preguntando ahora, ¿cuál es la velocidad de un ciclista? ¿Cuál es la velocidad a la que corre un ciclista quien recorre una distancia de 125 metros en 8 segundos? A ver, intenten. Ok, ¿cuánto te dio? Ok, muy bien. Sí, está bien. De hecho, tu compañero se supone que le debió de haber salido lo mismo, solamente que agarró el primer decimal. Vas a agarrar la primera decimal. No, está bien. Cualquiera de las dos maneras está bien. Ahora, algunas veces me preguntan que cuántas decimales puedes tomar. Las decimales que puedes tomar puede ser de una, por ejemplo en esta, como no hay decimales, puedes tomar una. Pero si por ejemplo en este tienes un problema el cual te presenta dos decimales, perdón, debes de poner las dos decimales. ¿Ok? ¿Quieren que la resuelva? Ok, vamos a resolver. Entonces, ¿qué necesito? Pues lo primero es buscar los datos. ¿Qué datos tengo? La distancia. ¿Cuánto vale la distancia? 125 metros. Y el tiempo, 8 segundos. Y me están preguntando la velocidad. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Exacto, es decir, distancia igual. Muy bien. Y ahora necesito dejar a la velocidad solita. ¿Qué me estorba para, ¿Qué me estorba para dejar a la velocidad solita? ¿Y qué está haciendo el tiempo? ¿Pasa? Entonces tengo que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y ya, sustituyo. Entonces tengo que la velocidad es igual a la distancia, que es 125, entre 8. Y esto me da 16, 15.6. 15.6 metros por segundo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Ahora, a ver, vamos a intentar hacer otro.
tengo este problema. Me dice, un maratonista corre a una velocidad de 8 metros por segundo. Si termina el maratón después de 1.5 horas, 2.5 horas, ¿cuánto tiempo le tomó terminar? ¿Vale? A ver, intenten. No, así es. Exacto. ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Convertir qué cosa a qué cosa?
¿Cuánto dices que te salió, perdón? ¿A la que había dicho? Ok, está bien. ¿Quieren que la resuelva o les doy un poquito más de tiempo? Ok, vamos a resolverla. Entonces, así como dice su compañero, lo primero que teníamos que ver es que estemos hablando en las mismas unidades. Por ejemplo, la velocidad la tenemos en metros, pero también la tenemos en segundos, ¿no? Mientras que el tiempo me lo están dando en cuánto? En horas. Entonces, aquí hay de dos cosas. O estas horas las transformamos a segundos, o estos metros por segundo los transformamos a kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces, ¿cuál quieren hacer? ¿Transformar los 8 metros o transformar las 2.5? Lo más fácil es transformar esto, ¿no? Vamos a transformar eso. 2.5 horas. Abro paréntesis, me queda. Lo que quiero eliminar son las horas, las tengo arriba, las pongo abajo y yo quiero segundos. Sé que una hora vale 3600 segundos. Multiplico 2.5 por 3600 me da 9000. ¿Ok? Horas se van con horas y me quedan segundos. Y ya está. Entonces, ¿qué datos tengo? Ahora sí. Tengo velocidad, la cual es 8 metros por segundo. Tengo el tiempo, el cual es 9000 segundos. Y lo que me están pidiendo es la distancia. Aquí era distancia, perdón. Distancia, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Voy a usar distancia igual a la velocidad por el tiempo. ¿Necesito despejar algo? No. Entonces tengo que sustituir. Entonces tengo que la distancia es igual a la velocidad, que es 8 por 9000. Hago esa operación y me da 72000. Y como es distancia, me da metros. Y ya está. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. ¿Vale? Entonces, ¿quieren que hagamos otro o pasamos a lo que sigue? Pues, a ver. Entonces vamos a terminar con esto. Este tipo de movimiento dijimos que se llamaba movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad debe ser constante. ¿Ok? Aquí ya involucramos una cosa, la cual le llamamos velocidad. Pero a todo esto, nunca les dije qué es la velocidad. ¿O ustedes saben qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? Exacto. Es qué tanto yo puedo desplazarme en un tiempo. ¿Ok? A eso se le conoce como velocidad. Y entonces, aquí, para este tipo de problemas, yo les marqué que la velocidad tenía que ser constante. Es decir, que la velocidad iba a ser al principio, iba a ser igual al final del proceso. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen que pase
si yo empiezo con una velocidad y termino con otra. Es decir, que la velocidad empiece a variar. ¿Por qué creen ustedes que empieza a variar la velocidad? ¿Qué es lo que hace que mi velocidad varíe? Vamos a verlo con un ejemplo. Todos aquí se han subido en un carro, ¿ok? Cuando ustedes se suben al carro, ¿qué velocidad tiene el carro? Neutro. No puedes decir que la velocidad es cero, ¿vale? Tú cuando te subes a un carro, su velocidad es cero. ¿Qué tienes que hacer para que el carro empiece a ganar velocidad? Acelerar. Entonces aquí ya empieza a sonar otro concepto. Aceleración. ¿Qué es eso de la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad, ¿ok? Entonces, si yo cambio la velocidad de un objeto o de cualquier cosa, yo ya estoy empezando a acelerar esa cosa. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora voy a empezar a ver un problema en donde esta cosa que se llama aceleración sea constante. ¿Vale? ¿Y cómo es que esta aceleración es constante? Pues puede, es decir, que en el proceso no va a cambiar, ¿ok? Va a ser la misma aceleración al principio y va a ser la misma aceleración al final del recorrido, ¿ok? Ahora, como ya estamos hablando de aceleración, ya la velocidad empieza a variar, ¿ok? Entonces, a este tipo de movimiento se le conoce como, a escribirlo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Aquí ya empezamos a hablar de esta cosa que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ok? O como sus siglas lo indican, el MRUA, ¿vale? Aquí ya empezamos a hablar de esta cosa que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y cuando tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración empieza a ser constante. Y con ella, o con este tipo de movimiento, vienen otras formulitas. ¿Cuáles son esas formulitas? Son las siguientes. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Vale? Esa es una. Viene otra, la cual es la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y una última, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Ok? Y a eso se les conoce como las formulitas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad final o VF es velocidad final, BI es velocidad inicial, A es aceleración y T es el tiempo. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita?
Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la aceleración, entonces, ¿puedo borrar? Cuando nosotros estamos hablando de la aceleración, podemos separarlo de dos maneras. Es decir, que hay dos formas en las que la aceleración se hace presente. Una de ellas es la aceleración positiva, la cual ahorita les explico, y tenemos también una aceleración negativa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la aceleración positiva? Ya que dijimos que la aceleración es el cambio de velocidad, ¿ok? Entonces, si hay aceleración, estoy cambiando mi velocidad. Si la aceleración es positiva, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo está cambiando mi velocidad? ¿Está aumentando o está disminuyendo mi velocidad? Exacto, porque mi aceleración es positiva, entonces mi velocidad aumenta, ¿vale? Entonces, en la aceleración positiva, la velocidad aumenta. Y en la aceleración negativa, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. O como se le conoce también, empieza a frenar, ¿vale? Entonces, la aceleración positiva es cuando yo estoy aumentando mi velocidad, y la aceleración negativa es cuando yo empiezo a frenar. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, aquí ya, por ejemplo, en la velocidades no podemos tener velocidades negativas, porque no tiene sentido. Pero aquí ya empieza a cobrar sentido el signo de mi aceleración. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Entonces, con ello vamos a empezar a hacer otra serie de problemitas. ¿Ok? Ahora, aquí yo les pregunto a ustedes. ¿Hasta qué hora termina la clase, perdón? ¿1:30? Ok. Pues vamos a hacer un par de ejercicios de estos y ya terminamos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tengo este problemita. Me dice ahí, un automóvil viaja a una velocidad de 30 metros por segundo. Si después de 5 segundos su velocidad es de 50 metros por segundo, ¿cuál es su aceleración? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder resolver ese problema? Los datos. Muy bien. ¿Qué datos tengo?
velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 30 metros sobre segundo. ¿Ok? Y luego tenemos tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 5 segundos. Ok. Y luego velocidad. La siguiente velocidad es ¿qué? ¿Velocidad qué? Exacto. Velocidad final. ¿Y cuánto vale la velocidad final? 50 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Y qué me están preguntando? La aceleración. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Les di 3. ¿Cuál de las 3? ¿La primera, la segunda, la tercera? Sí, 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 sí. El chiste también es para que aprendan a ubicar las formulitas, ¿vale? ¿Qué formulita voy a usar? No. ¿Qué fórmulas les di? Les di estas fórmulas. ¿Ok? ¿Cuál de estas tres? ¿Qué fórmula? ¿Cuál de estas tres fórmulas tengo que usar? ¿Esta, esta o esta? A ver, fíjense. Para empezar, tengo los siguientes. Tengo esto, ¿no? Tengo velocidad inicial, tiempo, velocidad final y aceleración. ¿Vale? Acuérdense de cuáles tengo. Velocidad inicial, tiempo, velocidad final y aceleración. ¿Cuál de estas formulitas me da velocidad final, tiempo, velocidad inicial y aceleración? La primera, esta. Esta tiene distancia, yo no tengo distancia. Esta también tiene distancia y yo tampoco tengo distancia. Entonces, por descarte, debe de ser la primera, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la primera formulita? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Y ahora, ¿a quién tengo que dejar sola para que a la aceleración? ¿Qué me estorba para dejar a la aceleración sola? ¿Y qué más? Y la velocidad inicial. ¿A quién tengo que quitar primero? A la velocidad inicial. ¿Vale? ¿Y cómo quito la velocidad inicial? Ok. Entonces tengo que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Y luego, ¿qué me estorba para dejar la aceleración solita? ¿Qué está haciendo el tiempo? Está multiplicando, ¿no? Entonces pasa
Entonces me queda que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿Sí? Y ya sustituyo. Entonces me queda que la aceleración es igual a la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? Ahora, menos velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Entre el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 5. 50 menos 30, ¿cuánto me da? Entre 5, ¿cuánto me da? 4. Entonces la aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Dudas? Ok. Creo que lo más difícil es tratar de identificar qué fórmula voy a usar. ¿Vale? Lo demás es completamente igual de sencillo que los demás. ¿Vale? ¿Quieren que hagamos uno o quieren intentar uno ustedes solos? Ok. ¿Puedo borrar? Entonces vamos a hacer otro. Tengo este problema. Me dice, un ciclista viaja a una velocidad de 15 metros por segundo. Si a lo lejos ve un semáforo, este empieza a frenar. Si después de 7 segundos frena por completo, ¿cuál fue su aceleración? Entonces, ¿cómo resuelvo esa cosa? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 15 metros sobre segundo. Ok. Luego, el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 7 segundos. ¿Qué más tengo? ¿Qué otro dato tengo? No, tengo aparte otro dato. Si frena por completo, ¿cuál es su velocidad final? Ah, entonces sí tengo otro dato, ¿no? La velocidad final es 0. ¿Y qué otro dato ahora tengo también? La aceleración, que es la que me piden buscar. ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Entonces, ¿qué formulita voy a usar? La primera otra vez. ¿Qué me dice mi primera fórmula? Muy bien. Entonces necesito despejar. ¿Están de acuerdo? Necesito dejar a la aceleración solita. ¿Qué me estorba para dejar a la aceleración solita? Ok. Entonces, ¿a quién tengo que quitar primero?
¿qué está haciendo la velocidad inicial? ¿Pasa? Entonces tengo que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial. Ok. Ahora, ¿quién me estorba para dejar a la A solita? ¿Qué está haciendo el tiempo? ¿Pasa? Ok, entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿Sí? Y ya, sustituyo. Entonces me queda que la aceleración es igual a la velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que es 15, entre 7. ¿Sí? Y entonces esto me queda que la aceleración es igual a menos 15 entre 7. ¿Cuánto es 15 entre 7? Es 2.14, ¿vale? Ahora, menos por más me da menos. Y entonces me queda metros sobre segundo al cuadrado. Y si se fijan, como es un proceso de frenado, ya me sale negativa mi aceleración. ¿Ok? Entonces siempre vamos a estar al pendientes de esas cositas. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si les pongo unos solos, ¿creen poderlo resolver? A ver, vamos a intentarlo. Vamos a escribirlo. Tengo el siguiente problema. Me dice que un gato corre a una velocidad de 8 metros por segundo. Si este acelera a una razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es su velocidad después de 4 segundos? A ver, inténtenlo. Si se atoran me dicen, ¿vale?
¿Cómo van? ¿Perdón? ¿Cuánto te dio? Ok, hiciste algo raro. Te tiene que dar 16. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Entonces lo primero que tenemos que ver son los datos. ¿Qué datos tengo? Velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 8 metros sobre segundo. Ok. ¿Qué otro dato tengo? Aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Y ¿y qué otro dato tengo? Tengo el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Y qué me están pidiendo buscar? La velocidad final. ¿Cuál de todas las fórmulas que le puse vamos a usar? La segunda, la primera. Ahorita estamos usando nada más la primera. Entonces, ¿qué me dice la primera? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? ¿Tengo que despejar? ¿No? Entonces sustituye directamente. Entonces me queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 8,
más la aceleración, que es 2, por el tiempo, que es 4. 2 por 4, ¿cuánto me da? 8. Entonces me queda 8 más 8, ¿cuánto me da? 16. ¿Y cómo es velocidad? Metros sobre segundo. Y ya está. Termino. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Pues entonces, por aquí lo voy a dejar el día de hoy. Cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto, ¿vale? Entonces, repito instrucciones. Si quieren, ¿cómo se llama? La tarea, espero mandárselas a más tardar hoy, lo que sería la parte de matemáticas. Y si no se las mando a más tardar como a las 7 u 8, me mandan mensaje, ¿ok? Y pues ya sería esto, la parte de física, serían estas dos clases. Y pues ya, ¿vale? Entonces, nos vemos, yo creo que el siguiente domingo. Y pues, bonita semana, ¿vale? Hasta luego. Por Telegram. Todo mi comunicación con ustedes. La tarea, acuérdense, va a ser de... Les voy a mandar un link, ¿vale? Y de hecho van a ser evaluados prácticamente al momento. ¿Cuánto tiempo van a tener? Van a tener una semana para resolverlo. Les recuerdo. A ver, si no se acuerdan, déjenme, les digo cómo es. Okay. Acuérdense, les voy a mandar lo siguiente. Les voy a mandar un link que va a ser, por ejemplo, esta. Fíjense, abre. Permítanme tantito que está cargando. A ver, ¿sí ven mi pantalla? Ok. Entonces, va a ser de esta manera. Por ejemplo, este es el de física. Les mandaría yo un link y el link se los pegaría por el grupo de Telegram. Ahora aquí van a poner ingresar su correo y ya van a empezar a responder como tal las preguntas. Eso es todo. No hay como que me tengan que mandar nada. Unas son de opción múltiples, otras son de preguntas abiertas, pero en sí no es gran cosa, ¿vale? Así sería su examen. No tendrían que hacer muchas cosas. Ahora, en el examen de matemáticas, ese sí es un poquito diferente, porque les pongo hasta el final para que obtengan un punto extra, adjunten fotografías de donde ustedes resolvieron el problema. Es decir, por ejemplo, si ustedes sacan 10 aquí y subieron sus hojas, pueden sacar hasta 11. Pero si no las subieron, lo máximo que pueden sacar es 10. O por ejemplo, si ustedes sacan 5 y subieron sus hojas, pueden subir a 6. ¿Sí se entiende? Entonces así es la manera de evaluar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, ahora sí, nos despedimos, ¿vale? Hasta luego.